dice. Ok. Generar confianza, dice Manuel. Gracias, Manuel. Muy clave eso que acabas de mencionar. Bueno, voy un poco a presentarles esta PPT, pero de verdad ojalá podamos tener un espacio también como de opiniones, conversaciones, y podemos usar el chat para que ustedes puedan irlo comentando, ¿ya? O si no, utilicen el micrófono más y paramos, ¿ya? Ustedes ahí pueden comentar. Para que esto tampoco se convierta como en un monólogo nomás. ¿Mm? Bueno, voy a contextualizar un poco esta charla, ¿no? En términos de lo que significa la escucha y el relacionamiento con la comunidad. ¿Y por qué es importante contextualizarla? Porque cuando uno se enfrenta a un otro, es muy importante también entender que estamos en una situación en la cual también hay un contexto. ¿Mm? Y una de las cosas que hoy día no tenemos que entender y tenemos que asumir y verlo como un desafío y a la vez algo también enriquecedor de nuestra práctica comunitaria, es que justamente los contextos y las problemáticas a las cuales nosotros nos enfrentamos son de altísima complejidad. La complejidad hoy día hay que entenderla como esta forma de mirar al mundo en donde muchas veces tendemos a simplificar o a tratar de reducir, y hoy día lo que nos invita a la complejidad también es a mirar más allá, a ampliar esa mirada, a cuestionarnos y a ver que hay múltiples factores, situaciones que van de alguna otra forma dándole cierta mayor profundidad a los problemas, que nos obliga a cada uno y a cada una a, a indagar, como digo, a nadar frente a este océano de complejidad, por decirlo de una manera. La realidad es de alta complejidad. Lo que hacemos, lo que ustedes hacen cuando se acercan a una comunidad, a un territorio, efectivamente tiene esa complejidad. Y esa complejidad también está en un contexto territorial, que ustedes lo manejan. Me imagino ustedes son del área de la agronomía, de las ciencias forestales, y son grandes conocedores también de este enfoque territorial. Entonces, en lo territorial hay mucha complejidad, ¿ya? Y obviamente también es fundamental cuando vamos a trabajar y vamos a hablar de la escucha, partir de la base, ¿verdad? Y partir también de este supuesto esencial, que en los territorios nos vamos a encontrar con un otro, y este otro es una persona a la cual requiere, ¿verdad?, ese reconocimiento legítimo, como un ser distinto, como un ser a lo mejor con una historia, una cultura, pero que de alguna otra forma es distinto a mí, muy distinto a mí. Ese reconocimiento del otro también habla de poder buscar esos puntos de encuentro con ese otro. ¿Y por qué les pongo esto como un primer piso para conversar de la escucha? Porque para poder reconocer a un otro y hacer ese reconocimiento legítimo, es muy importante saber escuchar. Y esa escucha también no es una escucha pasiva, es una escucha que hoy día la invitación que yo les quiero hacer tiene que ver con una escucha para poder dialogar con el otro, ¿ya? No necesariamente una escucha para enseñar, o una escucha para educar, o una escucha para transmitir información, sino una escucha para el diálogo, que desde mi perspectiva hoy día es el gran desafío que tenemos hoy día en nuestro contexto social. Entonces, un poco para profundizar estos tres elementos, es sumamente importante a lo mejor ir revisándolo de manera un poco más profunda sobre, por ejemplo, el tema de a qué me refiero con esto de la complejidad. Y específicamente es cómo ponemos en valor esta complejidad, ¿ya? Para poder poner en valor, ¿verdad?, esta complejidad, es bien importante, y como nos enseñaban en la universidad, tratar, es muy difícil, pero uno lo intenta,
Ir, como decían mis profesores, en tabula rasa, ¿no? Evitar los sesgos, los prejuicios y también los vicios. Y acá tenemos un vicio que todas las profesiones y todo, sobre todo las personas que tenemos una carrera profesional tenemos. Yo siempre digo, más que mi formación profesional, yo hablo de la deformación profesional, porque tiene que ver con esta fragmentación y muchas veces la fragmentación del conocimiento. Específicamente a eso me refiero. Nos enseñan a mirar muy bien, pero un aspecto. Si bien el conocimiento científico ha traído una serie de beneficios para nuestra sociedad y para nuestra humanidad, ¿no? También es importante reconocer que también esta mirada nos ha obligado a fragmentar los contextos y los problemas, y muchas veces eso no nos hace tener una mirada muy integral de lo que ocurre alrededor. Y también estamos bastante expuestos, ¿verdad?, en esta lógica muchas veces impuesta de poder homogeneizar o de buscar temas más amplios, ¿verdad?, que nos descontextualizan de lo que ocurre también en cada territorio, en este caso, en cada comunidad, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de poner en valor en complejidad, justamente también tiene que ver con ir reconociendo que nuestra realidad tiene que tener una mirada mucho más holística, una mirada mucho más integrada, como dice el texto más abajo. Hay una frase que me gusta mucho, que se las puse ahí, que dice que a conocimientos mutilados tenemos prácticas mutilantes, ¿ya? Y la invitación en esta charla es a que invitarlos a que podamos abrazar esa complejidad, eh, viéndola como un compañero desafiante, pero que nos va a sorprender también. Y abrazarla también teóricamente, pero también en la práctica. Esto nos obliga a que nuestro trabajo con comunidad efectivamente también nos desafía a generar respuestas muy integrales. En relación al reconocimiento al otro, lo puse al principio, ¿no? Es reconocer al otro como persona. Y esto puede ser muy obvio, puede ser algo muy, nada nuevo, a lo mejor es lo que le estoy planteando, ¿ya? Pero sí hay evidencias de que es difícil, justamente por nuestros sesgos, por nuestros juicios, por nuestros prejuicios, y también por nuestra desinformación y por nuestra descontextualización. Entonces, no es una cosa simple, ¿ya? Los elementos aquí de conocer, cuando reconocemos a un otro, es muy importante también conocer los contextos históricos y culturales del otro, ¿ya? Y a veces no nos damos el tiempo para poder profundizar en ello. Y es clave, es clave. Aquí también cuando hablamos de reconocer al otro como persona, me refiero principalmente a la capacidad de alternar la perspectiva propia, la mía, con la ajena. Cuando yo cuando me planteo alternar la perspectiva propia del otro, es lo que les pongo ahí abajo, es ponerse en los zapatos o las ojotas o el axo, para los que somos del norte, del otro o de la otra o del otro, ¿ya? Y eso sí que no es tan fácil, ¿ya? Lo que decía por ahí al inicio, la capacidad de empatía tiene que ver con eso, ¿ya? Y a lo mejor ustedes mismos pueden hacerse hoy día la pregunta, de su círculo cercano, ¿cuántos de ustedes sienten de que dentro de su círculo hay personas que tienen esa capacidad de ponerse en sus zapatos? Cuando alguien tiene esa persona en la cual uno siente que se puede poner en los zapatos de uno, sin juicios, sin prejuicios, seguramente es una de las personas en las que más confiamos. Y ahí rescato lo que decía por ahí uno de ustedes, ¿no? Esto de generar confianzas, ¿no? Como yo puedo tratar en esta escucha y en este relacionamiento, tratar de generar más confianzas con quienes hoy día me toca, a lo mejor hacer una labor. ¿Sí? Entonces la invitación en este reconocimiento del otro es a que cada uno de nosotros, cada una y una de nosotros, sea capaz de ir más allá de mi propia manera de ver el mundo, sino que ponerme como los lentes del otro,
¿ah? Como ponerse los lentes, como decía un profesor de epistemología, capaz de ponerse los lentes de otro y mirar el mundo con los lentes de otro. ¿Sí? Y cuesta, ¿no? Cuando uno se pone los lentes de otro que tiene estigmatismo más que el mío o una prejuicio mayor, ¿no? Hay un esfuerzo. ¿Se va entendiendo un poco lo que les estoy invitando a conversar? Ahí no sé Sí, si... se entiende, sí se entiende. Gracias. Podemos ir parando y comentar. Ahora sobre la escucha. Cuando hablo del escuchar, yo les puse al lado el para dialogar. Cuando uno habla de escuchar, uno dice, mejor quedarse calladito, por eso Dios dice que nos puso una sola boca y dos oídos, ¿no? Hay que más veces escuchar más que hablar. Pero cuando yo hablo de la escucha para el diálogo, es porque hoy día estamos con una crisis de confianza importante. Y hoy día el diálogo es una clave para superar esas desconfianzas. Cuando uno logra superar las desconfianzas, se abre el camino para la creatividad también, para el trabajo colectivo, para el trabajo conjunto. Entonces, ¿qué característica tiene esta escucha para el diálogo? Es una escucha, ya lo estamos reiterando, ¿no? Sin prejuicios, con una atención plena en el otro y su totalidad, y una escucha en donde a veces tenemos que escuchar también al otro desde su sufrimiento, desde lo que los oprime, desde lo que los complica. No sé si a ustedes les ha pasado muchas veces cuando van al territorio, cuando conversan con ellos, ese nivel de escuchar, ese nivel de conversación, a veces no nos cuesta, por diferentes motivos, a veces por tiempo, por el espacio, pero ¿cuánto tiempo dedicamos a ese escucha? Otro elemento de esta escucha para el diálogo y que tiene que ver con este ejercicio de alteridad, ¿verdad? Que le decía la alteridad entre mi propia forma de ver el mundo y la del otro, ¿verdad? Es un ejercicio que va a enriquecer la práctica del trabajo comunitario porque abre las posibilidades para el encuentro, ¿ya? Para esa construcción colaborativa de realidades más amables para todos y para todes y todas, ¿ya? En este sentido, quiero leerles algo que dice una profesora, una profesora de psicología comunitaria. No sé si a ustedes la han escuchado, se llama Maritza Montero, que es una gran maestra, que habla de, que ha trabajado, que ha generado investigación en torno al trabajo comunitario, y ella habla de que incluyendo al otro, el uno se libera de la pobreza de la exclusión. La exclusión empobrece a la totalidad, empobrece las relaciones y por lo tanto empobrece al uno que las controla. La liberación debe ser el momento afirmativo de la alteridad y del nosotros. Es como desde la individualidad de lo mío, en este proceso de escuchar y dialogar, construyo un nosotros, pese a las diferencias, pese a los puntos de vista que tengamos distintos, ¿no? Y por último, el diálogo se basa en el proceso. Esta forma de escuchar y generar esta conversación no está orientada en la búsqueda de resultados, ¿ya? En la meta, en conseguir algo de inmediato, ¿ya? Sino que está más orientada en el proceso, y en ese proceso se van descubriendo dificultades, en ese proceso se descubren las soluciones, ¿ya? Que pueden ser muchas, incluso se abre el horizonte de alternativas de solución, ¿ya? Muchas veces, a veces uno reduce que pueden ser escasas, pero no, aquí se abre cuando aprendemos a dialogar. Ahora, ¿por qué quise relacionar esto de la escucha con el diálogo? Porque este camino del diálogo es bien complejo, porque tenemos que estar dispuestos a escuchar cosas que a veces no estemos de acuerdo o que no nos hagan sentido.
o que sean completamente a lo mejor distintas a lo que yo estoy dispuesta a escuchar. Por eso se dice que el camino del diálogo es para valientes. Pero es lo que muchas veces las comunidades necesitan. Que escuchemos lo que ellos de verdad quieren, necesitan, sienten, sus propios significados respecto a lo que ellos están viviendo. Hay una palabra que usamos mucho nosotros en psicología social y comunitaria, que es la deseabilidad social, y que se ha de alguna otra forma instalado mucho, sobre todo en aquellas comunidades en donde se ha generado mucha sobreintervención. La deseabilidad social es justamente que las personas nos hablan de lo que ellas creen nosotros queremos escuchar. Y no necesariamente nos hablan de lo que realmente ellas piensan, perciben o significan. Esta escucha para el diálogo también, como decía, significa aceptar, no significa aceptar lo que es injusto, y a lo mejor tener que como solamente ceder o conceder a cada rato, por decirlo de una manera. El diálogo es una forma de comunicación que se centra más bien en comprender al otro, en lugar de intentar convencerlo de que uno tiene la razón. Y sobre todo cuando muchas veces se generan relaciones jerárquicas, tiende en estas relaciones jerárquicas en donde a lo mejor uno tiene más poder por conocimiento, porque tiene una profesión y el otro no, ¿verdad? En donde no necesariamente se genera esta comunicación de comprensión en una línea más horizontal. Y en donde también quienes a lo mejor tengamos alguna posición de poder, poder ser más consciente de cómo soltamos esa posición de poder para generar una relación más horizontal. Y por último, el diálogo es un proceso de adaptación permanente. Y el éxito de esto depende de la calidad de las conversaciones y de la escucha, que es el título, ¿no?, de esto que me pido Olivia hablarle. ¿Ya? Dice que quienes se embarcan en un proceso de diálogo inician un viaje a una tierra incógnita. No sabemos en qué va a quedar esto. ¿A dónde puede llevarnos? Y acá quiero el tema de la confianza, que lo decía uno de ustedes. Cuando no hay nada de confianza y necesitamos construir en conjunto, el diálogo puede ayudar a encontrar el lugar más abajo de la pista, por el cual podemos cruzar sin fallar en el primer intento. Para ninguno es una sorpresa saber que hay mucha también desconfianzas a veces con las institucionalidades, con nuestros propios servicios, con nuestro propio trabajo. Entonces, por eso es tan importante generar y contar con ciertas miradas, perspectivas y herramientas para ir rompiendo esas desconfianzas que se instalan. Y sin duda la escucha y el diálogo van tomadas de la mano para ir avanzando en romper esas relaciones poco creativas, muchas veces producto de la falta de confianza del uno y del otro. Y como propuesta en esto, para cada uno de ustedes, tiene que ver con cuál es nuestro rol en esta escucha, desde dónde yo me posiciono a escuchar a un otro. Y hoy día la propuesta metodológica es cómo nos convertimos en agentes facilitadores. Y cómo vamos a entender también lo que es un facilitador en este proceso, ¿ya? Yo hoy día peleo harto con mis estudiantes de psicología cuando vamos a terreno porque se convierten en verdaderos talleristas. Y yo les discuto que la psicología comunitaria no es eso, no es hacer tallerismo, ¿ya?, que muchas veces se tiende a confundir, ¿ya? La facilitación de alguna otra forma tiene que llevarnos a que cuando trabajemos con una comunidad
podamos generar espacios de reflexión conjunta con ellos, de análisis con ellos, la capacidad de poder potenciar esos espacios de reflexión conjunta. Entonces, cuando hacen tallerismo, es poco el espacio que tienen de reflexión conjunta. Y la invitación también es a cómo, junto con todos estos espacios, a lo mejor de transferencia de técnicas, que son muy importantes, la complementamos con estos espacios de reflexión y análisis, con ellos, con ellas y con ellas. Por eso la facilitación, como dice ahí, nos obliga a nosotros como facilitadores a incorporar en nosotros mismos una visión crítica y autocrítica. Ser conscientes de cómo también evitamos toda forma de instrumentalización cuando hacemos este trabajo, cómo evitamos el paternalismo o el clientelismo, que ha sido yo diría, una de las grandes causantes de la deseabilidad social, de que los planteaba antes. ¿Ya? Esto de responder, la comunidad nos responde respecto a lo que ellos creen, nosotros queremos escuchar, ¿verdad? Y considerando estos tres aspectos, obviamente, desde la facilitación, puede ser una tremenda herramienta que pueda estar al servicio del desarrollo endógeno y sostenible de los contextos vulnerados de manera genuina y responsable. Entonces, ¿cuáles son las características de este tipo de escucha para el diálogo? Una escucha activa. Yo ahora con ustedes con la cámara apagada, la verdad tengo poco reporte de la escucha activa, porque mucho también pasa por el mirar, ¿no? El lenguaje no verbal también, ¿no? Para saber si ustedes me están o no poniendo atención en esto que les estoy comentando. La escucha activa también tiene que ver con esto de ir devolviendo, ¿verdad? Si me va haciendo sentido, si voy comprendiendo, si voy entendiendo lo que tú realmente me quieres decir a mí. Y para eso, de alguna otra forma, tengo que ir permanentemente devolviendo, ¿no? Haciendo como una nueva lectura para que el otro me vaya diciendo, sí, es eso o no es eso. Y no suponer que lo que yo dije es claramente comprensible. ¿Mm? Clave en esta escucha para el diálogo, el saber hacer buenas preguntas. Y en este contexto de la invitación que yo les hago, el hacer buenas preguntas, que después vamos a escuchar activamente, es aquellas preguntas que más orientadas a defender una posición están orientadas a generar esa reflexión y ese análisis junto al otro de una situación X. La humildad, sin duda, respecto a esto que les planteaba de que tenemos que ser muy conscientes de las relaciones de poder, porque las relaciones jerárquicas, de alguna otra forma, no nos van a permitir a lo mejor tener esa relación horizontal que permite ese diálogo de un otro con otro en igualdad. Y obviamente con ese respeto profundo por el conocimiento, por las capacidades y las habilidades que tienen las personas con las cuales nosotros nos relacionamos. ¿Sí? Aquí se pone mucho en valor la experiencia que tiene ese otro de mi comunidad, porque es ese otro el que vive día a día, ahí en lo cotidiano, y sabe mejor que yo, muchas veces, ciertos aspectos de cómo pueden mejorar su vida, más que yo que vengo a veces de afuera. ¿Sí? Entonces ese respeto profundo por lo que el otro sabe y conoce, no desde el conocimiento formal necesariamente universitario, sino desde su experiencia como persona. ¿Sí? ¿Y cómo se cruza? Eso es cuando logramos tener una relación horizontal, cómo se cruzan, ¿verdad? Estos conocimientos con este saber del territorio. ¿Cómo escuchamos eso? ¿Sí? Con ese profundo respeto. Y bueno, algunas orientaciones de la facilitación. Obviamente, la facilitación requiere un diseño metodológico.
tenemos que tener claridad respecto a las formas en cómo vamos a hacer esto. Y también la claridad ética nuestra, respecto de cuál es nuestra posición, nuestros valores, nuestros objetivos, ¿verdad? ¿Desde dónde? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? ¿Hasta dónde también está mi capacidad de cubrir algo? ¿Mm? Ser muy claro respecto a eso. Y todo eso está en el marco también de lo que es el diseño de lo metodológico. De esta forma de hacer, porque hay un sentido detrás. ¿Mm? Hay enfoques. Hay posturas éticas y valóricas que están detrás y que hay que ser muy claros con ellas. Otra orientación también tiene que ver con el pensamiento estratégico que hay que tener en base a esta escucha. La escucha y el diálogo tienen que orientar también a pensar no solo en el corto plazo, también en el mediano y en el largo. Y conversaciones en las que nos escuchemos y dialoguemos pensando en estos tres niveles, también le van dando de alguna otra forma valor al otro, ¿sí? Espacios de participación al otro, para ir pensando también en sus propios motivos, sus sueños, en lo que quieren lograr, sin querer con esto obviamente generar falsas expectativas, porque también como no es una relación clientelar ni paternalista, en esa escucha y en ese diálogo es siempre en co-construcción con ellos. Nosotros facilitamos. ¿Sí? Y obviamente también hay que generar un diálogo y una escucha respecto a un plan de acción concreto, ¿no? Ir concretando paso a paso. Eso va a ir fortaleciendo las confianzas, estas pequeñas obras de confianza que nosotros hablamos. Irlas evaluando, irlas escuchando. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿La valora? ¿No la valora? ¿Mm? Eso, estimados, y quiero darles a ustedes ahora un espacio para que lo podamos conversar. ¿Qué les parece? ¿Qué les queda sobre esta escucha y el relacionamiento con la comunidad?